Voy a hacerles un resumen del trabajo práctico. 1, 2, 3 y 4. Lo que hicimos en esos trabajos fue epistemología, esa palabra rara que aparecía después. La epistemología estudia los conocimientos, ¿sí? De dónde, qué origen tienen, cómo se obtienen, dónde se utilizan, eso. Y eso es lo que hicimos en los primeros trabajos prácticos. Lo primero que les decía era que los humanos nos diferenciamos de los demás porque nos dimos cuenta que nos podíamos morir, empezamos a pensar otras cosas y entonces empezamos a buscar explicaciones a nuestro mundo para poder sobrevivir. Las explicaciones eran diversas, de diversas maneras buscamos explicaciones para poder sobrevivir en ese mundo y encontrarle a veces explicación por una cuestión meramente de pensar qué pasaba cuando las personas se morían, por qué cuando la luna está en determinado lugar o cuando el sol cae en determinado lugar empieza a hacer frío, porque entonces empezaron a ver todas esas cuestiones y empezaron a producir conocimiento. Otra cosa importante de los humanos es que esos conocimientos los podemos pasar a otros, los podemos enseñar y otro puede aprender. Por eso un conocimiento que se produce o se obtiene en un momento va pasando de generación en generación y se va aumentando ese conocimiento. Pero no todos los conocimientos son iguales, como les decía. Hay uno que es el religioso, que nosotros no lo tratamos, pero seguramente ustedes lo conocen, que tiene que ver con pensar en otras entidades que no son las que podemos ver y tocar, y pensar en otra vida después de que uno se muere, o pensar en un montón de cuestiones de vivencias que no tienen que ver con este plano empírico, que ustedes ya conocen la palabra. En esa instancia, en los conocimientos religiosos de cualquier religión, cualquier conocimiento religioso es verdadero. Se obtiene a partir que otro te cuenta cuál es esa verdad y la validez o no, digamos, que sea cierto y el carácter de verdadero se lo da la fe de la persona, ¿sí? Bueno, ese es uno. Cuando hablamos de verdades, hablamos de conocimiento religioso. Ahora, nosotros en clase solo trabajamos con estos dos conocimientos, el popular y el científico. Ustedes primero obtuvieron conocimiento popular. ¿Cómo? A través de las encuestas. Tomamos un tema para hablar de conocimientos. Conocimientos sobre los ambientes que nos rodeaban, sobre el río, sobre el mar y sobre el monte que nos rodeaban. Cosas que tienen que ver con el suelo, cosas que tienen que ver con los animales, con las plantas, con el cielo, con todo el ambiente. Y entonces estudiamos el conocimiento popular y le preguntamos a las personas que conocíamos, que sabíamos que por ahí les gustaba eso, que iban mucho a esos lugares, entonces por ahí sabían cosas sobre eso, tenían conocimientos de esos lugares, les preguntamos. Y otras fue el conocimiento científico, que ese yo les di un trabajo científico y un trabajo de un alumno, pero un trabajo científico de científicos de acá de la Universidad de Río Negro, haciendo trabajos sobre nuestra zona, sobre nuestros ambientes, en este caso del monte. Bien. Entonces, los conocimientos a veces pueden hablar de lo mismo, e inclusive pueden decir lo mismo. Capaz, alguien del conocimiento popular dijo que la jarilla, que es una planta del monte, sirve para curar el olor a pata, que son hongos en realidad. Los científicos dicen son hongos de la piel y en realidad se hicieron estudios y la jarilla tiene un compuesto, un compuesto activo que mata los hongos. Entonces por eso sirve para matar los hongos de los pies y por ende no sacar ese olor característico. Entonces los dos dicen lo mismo, pero obtuvieron el conocimiento de distinta manera, se transmitió de distinta manera, son distintos, ¿sí? Todo lo que hicimos en los primeros 4 trabajos era esto, era diferenciar esto de esto y ver las diferencias cuáles eran. Primero, cómo se obtiene. Cuando les preguntábamos a las personas cómo se había enterado de esas cosas, la mayoría decía que había sido preguntando
y observando. ¿Sí? Que así se obtenía. Algunos te decían, anduve por el monte y vi cosas, pero en realidad siempre alguien te dijo algo, alguien te dijo, fíjate tal cosa. O sea, generalmente siempre además se hace con otros te van diciendo, otros te van haciendo que te preguntes, otros te van preguntando, te van mostrando algo, y entonces vos ahí vas pensando, pero siempre hay un inicio que siempre es colectivo, o sea, mucha gente, o sea, se aprende siempre con otros, los humanos no aprendemos solos, jamás. El aprendizaje siempre es con otro desde el momento en que el primer hombre de Cromañón le enseñó a otro cómo hacer un cuchillo con una piedra, ¿sí? Pero siempre hay otro que te enseña. Y el científico también se hace entre muchos. ¿Sí? Vimos que el trabajo científico ese que yo les mostré había un montón de autores, porque generalmente es un montón de gente que se aboca a estudiar algo. Pero acá no se obtenía así. Ahí estaban las acciones científicas, que esas que hablábamos un montón. Que después vamos a... ¿Sí? Acá ellas, para obtener ese conocimiento sobre que a la semilla del monte no había que hacerles nada para que germinaran, ese conocimiento lo hicieron a partir de acciones científicas, que a esto de plantear un problema, de plantear una hipótesis, de buscar una forma de obtener argumentos empíricos, esos argumentos registrarlos para poder después analizarlos, llegar a conclusiones, planteárselos a otros, ¿sí? Todas esas eran las acciones científicas. Otra cosa, ¿dónde se enseña esto? ¿Dónde se enseña, dónde se aprende? El popular se enseña y se aprende en el ámbito comunitario, familiar. ¿Sí? Hay todo un montón de gente que vive medio junta y que en algún momento intercambia conocimientos. Y en cambio el científico se aprendía en el sistema educativo. Se aprendía y se enseña en el sistema educativo, ¿sí? También se puede aprender ese conocimiento de textos científicos, ¿sí? Habían revistas científicas, ahora hay un montón de información en internet, así que también desde ese lugar de textos de cualquier tipo, ¿sí? Digitales, no digitales. Bueno, y además hay un contexto donde ese conocimiento es válido, donde ahí sirve, ahí vale, ahí es suficiente ese conocimiento ahí me viene bárbaro, ¿sí? El popular es en el contexto cotidiano, ¿sí? En la comunidad, en las comunidades pequeñas puede ser. Una comunidad cercana, ¿sí? Pues porque, por ejemplo, nosotros en nuestra comunidad sabemos mucho dónde hay quienes curan el empacho. Entonces vamos a ir, cuando decidamos que ese es lo que nos sirve, vamos a ir y vamos a buscar ese conocimiento popular en determinada persona, pero son personas que nosotros conocemos. O en lo cotidiano, como yo le decía a una alumna, querés hacer un guiso, ¿qué te vas a poner a hacer? Todas las acciones científicas para llegar a la conclusión después de años, ver cuál es la manera que a vos más te gusta, pues tampoco puedes hacer una universal de cuál es el mejor guiso. No, te conviene ir y preguntarle a alguien de la familia o a alguien que sepas que hace un guiso riquísimo, cuál es la receta, cómo lo hace, qué pone, cómo se hace, que te cuente. Ese es conocimiento popular. Yo también le contaba, por ejemplo, para criar a los hijos. Hay un conocimiento popular. Las que ya han sido madres y más recientes, capaz que vienen todas las tías, la abuela, la madre, la vecina, la profesora, a dar consejos de cómo tiene que criar ese hijo, de qué va a pasar, qué tiene que hacer, que no sé qué. Bien, todo eso son conocimientos populares, ¿sí? ¿Qué es la primera comida? ¿Qué hacer cuando camina? ¿Qué no sé qué? Todos son conocimientos que seguro también fueron pasando de generación en generación. Pero ahora, si el bebé se enferma, uno va al médico, al pediatra, y el pediatra va a utilizar su conocimiento científico que aprendió en la universidad y te va a dar
antibióticos si es que necesita, va a mandar a hacer un estudio si es que necesita, te va a decir que es algo que va a pasar en tal momento, ¿sí? Así que siempre se usa en el contexto político. También nos sirve para decisiones personales. Hay cosas que tenemos que utilizar, que nos vendría bien es usar el conocimiento científico para algunas decisiones, para ver si me conviene operarme o no de la nariz, para saber dónde me conviene comprar un terreno, para saber un montón de cosas que nos vendría bien ir al conocimiento científico para tomar ciertas decisiones. Tener una relación y saber si tengo que usar preservativo o no, ¿sí? Y me puede salvar de una enfermedad. Entonces hay decisiones personales que también está bueno tener conocimiento científico. Y eso lo aprendiste en la escuela. Y para todas las cuestiones políticas se usa lo científico. Político, acuérdense que no estoy hablando de político como partido político. No estoy hablando de macristas ni de kirchneristas. Estoy hablando de todas las cuestiones, que capaz que lo han visto en filosofía, de la polis. De todas las cuestiones que tienen que ver con todos nosotros viviendo juntos, con decisiones y con cuestiones que tienen que ver con todos. Entonces no podemos ponerlos de lo popular porque todos capaz que venimos de distintas culturas y tenemos distintos conocimientos populares. Tampoco de lo religioso, porque capaz que no todos tenemos la misma religión ni creemos en las mismas cosas. Entonces se toma en cuenta lo científico, ¿sí? Para ver dónde se hace un puente, para ver que la medicina que ofrece el Estado es medicina científica. La educación que va a proveer el Estado va a proveer conocimientos científicos, porque los otros los tenés en otro lado, el popular y el religioso los vas a tener en tu familia. La escuela va a dar ese otro conocimiento que te hace falta para poder tomar mejores decisiones, para vivir mejor, ¿sí? Estas son básicamente las diferencias. Y una de las preguntas era con las que les costaba, era ¿cuál de los dos era más válido? Los dos son válidos, pero depende del contexto. Si yo voy a hacer un guiso, el conocimiento más válido va a ser el popular. Si yo voy a necesitar una operación importante en mi cuerpo para sanarme, voy a preferir el conocimiento científico. Si está ahí una persona, un familiar que está muy mal, muy grave, los médicos ya han hecho todo lo que han podido y no tienen más herramientas para ya ese conocimiento no es suficiente, ¿uno qué va a hacer? Tal vez se va a poner a rezar o pedirle lo que crea para que eso sane. Va a recurrir al conocimiento religioso y en ese momento lo más válido va a ser el conocimiento religioso. Entonces, acá tenemos, esa es la idea, que no hay uno más válido que el otro. Uno es más válido en un lugar y otro es más válido en otro. Y otra cosa súper importante es esto, ¿sí? Se enseña y se aprende en el sistema educativo, por eso lo estamos viendo y por eso yo quiero que tengan re en claro eso, ¿sí? Ustedes en la escuela laica no pueden enseñar que cuando uno se muere se va al cielo, porque eso no es conocimiento científico. Si es una escuela confesional de alguna religión y los padres han aceptado que se les dé ese tipo de información, porque están todos de acuerdo, buenísimo. Pero en una escuela pública es laica y ustedes lo que tienen que enseñar es conocimiento científico. El conocimiento religioso cada familia decidirá qué dar. También en la escuela pública se puede hablar de los conocimientos populares que tienen en cada familia, además para ver la diversidad de conocimientos populares y muchas cosas que son súper válidas y que son personas muy sabias, sus abuelos, sus tíos, que tienen muchos conocimientos populares. Pero para eso nosotros no los vamos a enseñar, sí por ahí para validarlos y para saber que hay diversidad de conocimientos populares y son tan válidos en algunas circunstancias como los otros. Entonces, eso era una de las cosas importantes de eso. Y otra cosa importante, porque después los que ya hicieron el trabajo 5 y 6, han visto que está el método de indagación para enseñar ciencias naturales y que ese método de indagación se deriva de las que hablábamos de las acciones científicas. Y ya les dije un montón de veces que no hablamos más de métodos científicos. El método científico es caca, ¿sí? No existe, porque era algo universal que uno seguía una receta, hacía una cosa y llegaba a un conocimiento verdadero. Eso las chicas de primaria lo vieron bien. Esa es la noción simplista de la ciencia que ya no se tiene en cuenta. Ahora podemos hablar de acciones científicas, de ciertas metodologías científicas, pero no todos los científicos tienen las mismas. Sí hay cosas en las que todos más o menos están de acuerdo. Primero, ¿en qué aspectos incluye la ciencia?
¿sí? Que la ciencia siempre, más que nada las naturales, tenía un aspecto empírico que tenía que ver con que siempre para nosotros validar nuestro conocimiento, para decir esto podría ser una buena respuesta, una buena explicación, yo tengo que mostrar, tengo que dar argumentos que puedan ser medibles, que puedan ser observables. No decir, yo tuve un sueño y en ese sueño me revelaron. No, en el conocimiento científico eso no sirve, ¿sí? Porque no hay forma. ¿Cómo hago yo para saber que soñaste y que eso tiene algo que ver con lo que está pasando en la realidad? Otra, que era el aspecto abstracto. Así como nosotros necesitamos cosas que podamos observar, que podamos medir, que podamos tocar, también hay cosas que nosotros necesitamos pensar, también está en la ciencia eso. Nosotros nos imaginamos, nos damos cuenta de un problema, nosotros empezamos a ver una posible respuesta a ese problema. Nosotros buscamos entre todos los datos que encontramos, entre todos esos argumentos empíricos, buscamos algún tipo de comparación, de algún tipo de algo que nos diga que nuestra conclusión es cierta o no. Después estaba el contraintuitivo, que es re importante. Y eso tiene que ver con ir en contra de lo que nosotros estamos re seguros que es así. Porque yo lo digo, pues no puede ser de otra forma. Si yo estoy pensando bien, me van a decir a mí que yo pienso mal. No, ¿sí? Eso no existe. Yo siempre pienso bien. Entonces, este es re importante, el contraintuitivo. ¿Por qué? Porque me hace pensar que yo no siempre tengo razón. Porque según nuestro pensamiento intuitivo, nosotros vemos salir el sol de un lado y ponerse del otro. O sea, que sale de un lugar y después se vuelve a esconder. Es más, en la forma cuando nosotros hablamos así. Pero en realidad los científicos saben, después de ver un montón de cuestiones, que no era así como nosotros intuitivamente lo pensamos. Que en realidad la Tierra está girando y el Sol está quieto, y entonces nosotros estamos, en realidad, no es que sale ni se pone el Sol, el que se mueve es la Tierra, ¿sí? Después había otro que era el social, que es súper importante, que ustedes lo van a trabajar con sus alumnos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, la ciencia no es solo, siempre tenemos que poner a los demás para contarles lo que nos parece, y que los demás no digan, estás diciendo cualquier estupidez, no te diste cuenta de tal cosa, o sí, tenés razón, mirá, es así, ¿sí? Pero más cabezas piensan mejor que una sola. Entonces una puede darse cuenta de cuestiones que nosotros no vimos, ¿sí? Creo que me falta alguno. Y ya se me va a ocurrir. Bueno, pero los que nos van a servir para la escuela son estos, ¿sí? Todos estos van a estar presentes en nuestra aula cuando nosotros enseñemos ciencia. Porque nosotros vamos a enseñar el producto de la ciencia, que es el conocimiento científico, mediante las acciones científicas, que es el producto el proceso de la ciencia, es cómo se hace ciencia. Y las acciones científicas siempre, lo más importante es la pregunta, es el problema. Siempre algo nos preguntamos, siempre algo nos contestamos, y está la hipótesis. Siempre buscamos argumentos para ver si nuestra hipótesis es cierta o no. Entonces voy a buscar argumentos empíricos, van a ser nuestros resultados en los trabajos de investigación, son los resultados. En realidad son los argumentos empíricos que yo busqué de alguna manera, por experimentación, por lo que sea, ¿sí? Y que además los registré, porque si no me los voy a olvidar. Entonces de alguna manera los registro para después que analizarlo y llegar a una conclusión. En realidad es el análisis de todo eso que registré. Y después se lo voy a mostrar a los demás. ¿Sí? ¿Por qué esto es tan importante? Porque es lo que después así van a enseñar ustedes ciencias en la escuela.
Por eso dimos tantas vueltas con estas cosas, ¿sí? Esto lo vimos todo, supimos que era así cuando analizamos los trabajos científicos, ¿sí? Y esto yo se los expliqué en un video, en otro práctico, donde veíamos lo científico y... lo científico, ¿sí? Y después hicimos un práctico, que era el 4, donde contrarrestábamos lo que hice yo recién, al principio, los dos conocimientos que estuvimos estudiando.